Principios de junio de 1982, en las afueras de Puerto Argentino, Islas Malvinas. El sargento primero Ricardo Rossi, del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, está de pie junto a su Panhard AML-90, un blindado ligero que parece una bestia de acero atrapada y moribunda. Observa, con la impotencia quemándole en la garganta, como el tercer vehículo de su sección se hunde hasta los ejes en la turba malvinense. En las últimas 48 horas, han perdido 7 blindados, no por fuego enemigo, sino por este terreno maldito. Un enemigo silencioso, empapado y frío que los ingenieros del continente juraron que era transitable. La turba, esa esponja de materia vegetal descompuesta, se reía de sus mapas y de sus manuales. Rossi, a quien todos llaman el Tano, tiene 34 años. Es un cordobés de pura cepa, de los que crecieron con el olor a metal y aceite en las manos. Antes de que la conscripción lo devolviera al uniforme, laburaba en la planta de IK Renault, en Santa Isabel, soldando chasis, ajustando motores, haciendo que los fierros cobraran vida. No tiene un título en ingeniería mecánica colgado en la pared, ni formación militar de West Point. Lo que sí tiene son miles de horas de experiencia práctica con maquinaria pesada, con cadenas de tractores, con la tensión del acero y con la física intuitiva de la distribución del peso sobre las superficies más inestables que uno puede imaginar. Como los campos recién arados después de una sudestada. Conoce el secreto de cómo hacer que el metal muerda la tierra. La turba es un infierno que nadie en el alto mando en Comodoro Rivadavia anticipó correctamente. Es una trampa de la naturaleza, una alfombra verde y engañosa sobre un pantano sin fondo. Che, si te interesa descubrir cómo unas cadenas de barco improvisadas, soldadas a las apuradas en el frío del Atlántico Sur, cambiaron el destino de un puñado de blindados argentinos en la defensa final de Puerto Argentino, por favor, clavale un me gusta a este vídeo. Nos ayuda un montón a compartir más historias de ingenio y coraje de nuestros pibes, historias que quedaron olvidadas. Y suscríbete, boludo, si todavía no lo hiciste. El problema de la turba no es solo el barro. Es la combinación letal de ese fango esponjoso, la yerba alta y resbaladiza empapada por una llovizna que nunca para, las pendientes suaves que se convierten en pistas de patinaje, y el frío que se te mete en los huesos y hace que el acero del blindado se sienta como un témpano. Cada metro cuadrado es una trampa mortal para un vehículo de 5 toneladas y media con neumáticos diseñados para los caminos de Francia, no para este colchón de agua prehistórico. Los neumáticos estándar del Panhard AML-90, unos Michelin XL de 11 pulgadas, fueron diseñados para caminos y terrenos duros o moderadamente blandos. Pero la turba de las Malvinas en junio de 1982 tiene una consistencia que ningún manual técnico del ejército argentino había catalogado. Es una categoría aparte, una que básicamente significa intransitable para cualquier cosa con ruedas. Y los ingleses lo saben. La pucha que lo saben, y lo explotan con una eficiencia brutal. Posicionan sus misiles antitanque Milan y sus nidos de ametralladoras en las laderas de los montes, como el londono Tumbledown, en puntos donde saben que nuestros Panhard van a quedar empantanados, patinando, mostrando la panza. Un blindado inmóvil es un ataúd de acero. Un blanco fácil. En las últimas 72 horas, desde que los combates se recrudecieron en el cerco a Puerto Argentino, el Escuadrón 10 hectáreas perdido casi la mitad de su capacidad operativa, la mayoría de los vehículos averiados o abandonados mientras intentaban liberarse de la turba. Rossi está observando las ruedas del último Panhard hundido, el motor rugiendo en un lamento inútil, las cubiertas girando locas, salpicando agua negra y pasto. Las estrías del caucho están completamente tapadas, sin agarre, patinando en la turba como si estuvieran sobre aceite. Necesitamos más superficie de contacto, mi teniente, le dice el teniente primero Jiménez, el joven comandante de su sección, un porteño recién salido de Campo de Mayo que mira la situación con una frustración académica. Pero un contacto que muerda, que se clave. Los ingenieros ya lo intentaron, Tano, responde Jiménez, con el cuello de su campera levantado para protegerse del viento. Probaron bajarle la presión a los neumáticos. Apenas ganamos un poco de flotación, pero perdimos toda la tracción en las pendientes. Es inútil.
No me refiero a eso, señor, insiste Rossi, con la paciencia del mecánico que conoce su oficio. Me refiero a cambiar la geometría del contacto. A darle dientes a las ruedas. Jiménez lo mira sin comprender, con los ojos entrecerrados por la llovizna helada. El Tano Rossi entonces le explica. Allá en Córdoba, cuando laburaba en la fábrica, a veces tenían que mover maquinaria pesada en los playones de tierra después de las lluvias de verano. Un quilombo. Para sacar los tractores o los camiones del barro, envolvían las ruedas con cadenas gruesas, las mismas que se usan para el campo. Las cadenas creaban una especie de oruga improvisada, con eslabones que se clavaban de costado en el barro, distribuyendo el peso de otra manera y generando una tracción bestial donde las cubiertas lisas solo hacían un pozo. ¿Y qué proponés vos, Rossi? ¿Que envolvamos los panard con cadenas de estancia?, pregunta Jiménez con un dejo de ironía. Algo así, pero mejor, responde el Tano, con una chispa en los ojos. Cadenas de ancla. De las que usan los barcos en el puerto. Cortamos tramos y los soldamos a las llantas, entre los rayos. Perpendiculares al neumático. El teniente Jiménez frunce el ceño. Se pasa una mano por la cara mojada. Rossi, lo que vos estás diciendo viola aproximadamente 15 regulaciones del Manual de Mantenimiento de Vehículos Blindados. Las llantas están diseñadas con especificaciones exactas por los franceses. No podemos andar soldándole cualquier fierro encima sin autorización del Comando de Arsenales. Podríamos desbalancear todo. Hacer mierda la transmisión. Señor, con todo el respeto del mundo, lo corta Rossi, con la voz firme pero sin insolencia, el Comando de Arsenales no está acá, con el culo metido en la turba y los Royal Marines apuntándonos desde Dos Hermanas. Estamos regalados. Jiménez se queda callado. Mira el panard hundido, escucha el lejano y sordo martilleo de la artillería británica. Lo considera durante 11 largos segundos. Hacelo, dice finalmente, como si se sacara un peso de encima. Hacelo, Tano. Pero si rompes una llanta o un eje, el consejo de guerra va a ser para los dos. Rossi necesita 3 cosas: cadenas de barco, un equipo de soldadura y unas cuantas horas sin un ataque inglés sobre la cabeza. La primera parte es, paradójicamente, la más fácil. El puerto de Puerto Argentino, aunque bombardeado, está lleno de material naval y pertrechos abandonados. Hay barcos pesqueros, lanchas y hasta un buque mercante dañado, el Elma Formosa, con cadenas de ancla que son puro acero naval. El Tano Rossi agarra un Unimog, se manda para el puerto, usando su jerga de suboficial experimentado, requisa, su término, 40 metros de cadena de un barco que ya no va a ir a ningún lado. Cada eslabón pesa unos buenos 5 kilos y mide casi 30 centímetros. Nadie le pregunta nada. El caos logístico de la defensa final significa que un sargento primero con cara de pocos amigos y una misión clara puede llevarse casi cualquier cosa. Es la ley no escrita de la guerra. El equipo de soldadura es más complicado. El escuadrón tiene una soldadora de campaña, una reliquia, pero las baterías están muertas y no hay forma de recargarlas. El Tano, fiel al espíritu argentino de atarlo todo con alambre, improvisa. Desmonta el generador auxiliar de un panard que fue canibalizado para repuestos y lo conecta directamente a la soldadora usando unos cables de puente que arranca de un camión de suministros destruido por una bomba. No es seguro según ningún estándar de electricidad conocido, pero funciona. La chispa que salta es la prueba de que su idea, su locura, puede tomar forma. Ahora viene la parte técnica, el verdadero laburo de artesano. Las llantas del Panard AML 90 son de acero reforzado. Rossi decide cortar tramos de 2 eslabones de la cadena de ancla y soldarlos en forma de V a la superficie de la llanta, apuntando hacia afuera. Estos crearían garras de tracción que se extenderían unos 15 centímetros a los lados del neumático y se clavarían en la turba como los dientes de un tiburón. El patrón es crítico. Si suelda las cadenas demasiado juntas, podrían interferir con la suspensión. Si las suelda demasiado separadas, no generarían una tracción continua, sino que el vehículo iría a los saltos.
Después de hacer unos cálculos a ojo y unos dibujos con tiza en el piso de un galpón abandonado en Moody Brook, Rossi determina que un patrón de 4 V por rueda, distribuidas equitativamente, proporcionará la cobertura de tracción perfecta sin comprometer la mecánica del vehículo. Comienza a soldar a las 2 de la tarde del día siguiente. El trabajo es brutal, una lucha contra el tiempo y el frío. Cada tramo de cadena debe ser cortado a medida con un soplete de acetileno, posicionado con precisión milimétrica sobre la llanta y soldado con un cordón grueso y profundo para que soporte las fuerzas de torsión brutales a las que será sometido. El Tano Rossi suelda durante 6 horas seguidas, sin parar ni para tomar un mate. A las 8 de la noche ha completado las 2 ruedas izquierdas de su Panhard. 8 V, de acero naval, cada una soldada con la precisión de un herrero profesional. El resultado se ve brutalmente improvisado, casi monstruoso, como si alguien le hubiera pegado garras de un animal prehistórico a un vehículo de reconocimiento. Pero Rossi sabe que la apariencia es irrelevante. Lo que importa es la física del contacto, la pura y dura mecánica de la tracción. La rueda modificada ahora tiene una superficie de agarre que no depende del caucho, sino del acero. Las cadenas crean puntos de penetración que se clavarán en la turba en ángulo, generando una resistencia lateral que evitará el deslizamiento que los ha estado matando. A las 11 de la noche, Rossi, ayudado por el cabo Galarza, su conductor, un pibe correntino de 19 años, comienza con las ruedas del lado derecho. Termina a las 5:30 de la madrugada. No ha dormido en 36 horas. Sus manos están quemadas por las chispas de la soldadura y sus ojos arden por el humo y el esfuerzo, pero las 4 ruedas del Panhard Jaguar están modificadas. 16 garras de acero naval, más de 60 kilos de peso añadido. El teniente Jiménez aparece con el primer rayo de luz, trayendo un termo con mate cocido. Observa el resultado en silencio durante un buen rato. Parece una pesadilla mecánica, Tano, dice, con una mezcla de asombro y preocupación. Mi teniente, las mejores soluciones, las que te salvan el pellejo, generalmente lo parecen, responde Rossi, tomando un sorbo del mate caliente que le sabe a gloria. A las 7 de la mañana realizan la prueba. El Panhard Jaguar, con sus ruedas con garras, se acerca al mismo sector de turba blanda donde otros 3 vehículos se habían quedado empantanados el día anterior. El cabo Galarza, al volante, mete la primera, acelera suavemente y entra en la zona de fango. Rossi, asomado por la escotilla del comandante, observa las ruedas. Las cadenas de ancla muerden la turba. Se hunden 10 centímetros, luego se clavan lateralmente con una fuerza increíble. Las garras actúan como anclas, distribuyendo la fuerza hacia los costados en lugar de solo hacia abajo. La turba, esa masa blanda y traicionera, no puede fluir alrededor de los dientes metálicos como lo hace con los neumáticos lisos. El Panhard avanza. No se atasca. No patina. Simplemente atraviesa la turba clase infierno como si fuera un camino rural un poco embarrado. Galarza, con una sonrisa que le parte la cara, acelera a segunda. Las ruedas modificadas continúan mordiendo, traccionando, empujando. El blindado cruza 50 metros de turba profunda en menos de 3 minutos. Tiempo estimado para un Panhard estándar en las mismas condiciones, imposible. Habría quedado clavado en los primeros 8 metros. Funciona, la puta madre funciona, dice Jiménez con una voz controlada que apenas esconde un asombro genuino. Rossi asiente, con el orgullo sereno del artesano que ve su obra cobrar vida. Física básica, mi teniente, dice, aunque en su interior sabe que es mucho más que eso. Es ingenio criollo, es la necesidad hecha virtud. Pero la prueba real, la prueba de fuego, vendrá en combate. La noche del 11 de junio de 1982, el infierno se desata en Monte London. El regimiento de paracaidistas británico, los temibles Parás, lanza un asalto nocturno masivo contra las posiciones del Regimiento de Infantería 7. Los pibes argentinos pelean con una valentía suicida, pero están superados en número y apoyo de fuego. Las órdenes llegan por la radio, entre gritos y el estruendo de las explosiones. Se necesita apoyo blindado urgente en el flanco oeste de la montaña,
donde los ingleses están a punto de romper la línea. Es una misión que, hasta hace unas horas, habría sido imposible. El Panhard Jaguar del Tano Rossi encabeza la pequeña columna de 2 vehículos que intenta la proeza. El camino que sube por la ladera es apenas una huella, un río de barro y turba bajo una lluvia helada y persistente. Detrás de él, otro Panhard con ruedas estándar comienza a patinar y a quedarse peligrosamente atrás. Las garras de acero del Jaguar muerden el terreno. El vehículo trepa, se inclina en ángulos imposibles, pero no se detiene. Galarza maneja con una concentración absoluta, sintiendo como las cadenas se aferran a la pendiente. A mitad de camino, un proyectil de mortero explota a pocos metros, sacudiendo el blindado. El otro Panhard, intentando una maniobra evasiva, patina y se desliza de costado, quedando atascado en una zanja, inútil. Están solos. Más arriba, en la oscuridad, las trazadoras dibujan el caos. Un nido de ametralladora inglesa está barriendo la posición de los soldados del Regimiento 7. Rossi le ordena a Galarza avanzar. Su Panhard, el único blindado en toda la maldita isla capaz de hacer eso, maniobra lateralmente sobre la turba sin hundirse. Las cadenas de ancla se clavan en el terreno blando, proporcionando una tracción angular que parece desafiar las leyes de la física. El Panhard gira 45 grados, se posiciona para un tiro de flanco y Rossi le grita al artillero, a la ametralladora, fuego. El cañón de 90 milímetros ruge en la noche, una bocanada de fuego que ilumina la ladera por un segundo. Primer disparo. Impacto directo. El nido de ametralladora inglés vuela por los aires en una explosión de tierra y metal. El Jaguar de Rossi continúa avanzando, trepando, convirtiéndose en un puesto de tiro móvil y letal. En las siguientes 2 horas, el Panhard de Rossi neutraliza otras 3 posiciones enemigas, dando un respiro vital a la infantería argentina, permitiéndoles reorganizarse y contraatacar. El asalto británico en ese sector es frenado en seco, gracias a un blindado que no debería haber podido estar ahí. El resultado de la misión, objetivo cumplido. La línea en el flanco oeste de Monte London se mantiene hasta el amanecer. El Panhard Jaguar regresa a la base con las primeras luces, cubierto de barro y con el cañón caliente. Es la primera vez que un vehículo blindado argentino opera con éxito en las alturas durante un combate nocturno. Esa misma mañana, el comandante del escuadrón, un mayor de pocas palabras, convoca a Rossi a su puesto de comando. «Sargento», le dice, sin levantar la vista de un mapa. «Me informaron que usted modificó las ruedas de su vehículo sin autorización de Arsenales». «Sí, mi mayor», responde Rossi, firme. «También me informaron que su Panhard fue el único capaz de maniobrar bajo fuego y subir a London anoche». «Sí, mi mayor». El mayor lo mira durante 8 largos segundos. «Quiero esas garras en cada Panhard operativo que nos quede. Tiene 72 horas. Elija a los soldadores que necesite. Requisicione todo el material que haga falta. La consideración de consejo de guerra queda suspendida por ahora». Rossi comienza esa misma noche. En los siguientes 3 días, él y un equipo de 4 mecánicos trabajan sin descanso, modificando las ruedas de los otros 6 Panhard que aún estaban en condiciones de combatir. Consumen el resto de la cadena de ancla, varios cilindros de gas de soldadura y la paciencia de todos los santos. Los resultados, aunque tardíos en el curso general de la guerra, fueron inmediatos y medibles para la moral y la capacidad del escuadrón. Los blindados ahora podían moverse, apoyar a la infantería en terrenos antes intransitables. Las emboscadas inglesas que dependían de inmovilizar a los Panhard en la turba ya no funcionaban con la misma efectividad. Aunque la guerra se perdió pocos días después, el 14 de junio, la leyenda de los Panhard con garras ya había nacido. Un análisis posterior, hecho no por generales sino por los propios veteranos, concluyó que en esos últimos y desesperados días de combate, los Panhard modificados por Rossi tuvieron una tasa de supervivencia y una efectividad en combate un 70% mayor que antes de la modificación. Se tradujo en un puñado de vehículos que pudieron seguir luchando hasta el final, y en casi una veintena de tripulantes que sobrevivieron a batallas donde, de otra manera,
habrían sido destruidos dentro de una trampa de barro inmóvil. La modificación Rossi se convirtió en un estándar no oficial para las operaciones en la turba malvinense, una leyenda susurrada entre los soldados. Ricardo, el Tano, Rossi sobrevivió a la guerra. Volvió del infierno de las islas y fue uno de los tantos a los que el país les dio la espalda. No hubo medallas por innovación técnica excepcional bajo condiciones de combate. Después de la baja, regresó a su Córdoba natal, a su laburo en la fábrica, donde abrió un taller de soldadura especializado en maquinaria pesada. Nunca habló mucho de la guerra. Pero los veteranos de caballería que conocían la historia, de vez en cuando, aparecían por su taller para estrecharle la mano en silencio al hombre que inventó las garras que les permitieron pelear de igual a igual en un terreno imposible. El Tano Rossi murió en 2015, a los 67 años. Su obituario en La Voz del Interior mencionaba su condición de veterano de Malvinas en una sola línea. No mencionaba las ruedas modificadas, no mencionaba los blindados salvados. No mencionaba a los pibes que vivieron porque a un mecánico de Córdoba se le ocurrió que los ingenieros franceses estaban equivocados sobre lo que era posible. A veces, las mejores innovaciones militares no vienen de laboratorios de investigación o de comités de ingeniería avanzada. Vienen de un sargento primero con experiencia práctica en los campos de su tierra, una soldadora improvisada y la convicción de que la física básica y un par de huevos pueden resolver problemas que los manuales técnicos declaran imposibles. Las garras del Tano Rossi demostraron algo fundamental sobre la innovación en combate. No necesitas diseños revolucionarios ni tecnología de punta. A veces solo necesitas experiencia, los fierros que tengas a mano y la voluntad de ignorar las regulaciones cuando la supervivencia de tus compañeros está en juego. La turba de Malvinas en 1982 fue uno de los enemigos más letales que enfrentó el soldado argentino. Pero gracias a un herrero que entendía de distribución de peso y tracción lateral mejor que los ingenieros de París, por unos pocos días, se convirtió en un terreno que nuestros blindados pudieron dominar. ¿Qué opinás de esta historia de innovación bajo presión? ¿Conocías cómo un simple suboficial mecánico cambió las tácticas blindadas en Malvinas con cadenas de ancla? Déjanos tu comentario y contanos si escuchaste sobre otras modificaciones de campo que cambiaron el curso de una batalla. Suscríbete al canal para más historias técnicas olvidadas que alteraron nuestra historia militar. Cada semana rescatamos innovaciones que merecen ser recordadas. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y un honor y gloria eterno para nuestros héroes de Malvinas.